Desde el Centro de Producción Audiovisual CEPA de la Universidad Santiago de Cali, el programa de fonoaudiología de la Facultad de Salud presenta Eufónica, un lenguaje con sentido. Hola a todos, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Eufónica, un lenguaje con sentido. El día de hoy tenemos un tema muy importante para nuestra vida y para el quehacer fonoaudiológico: el manejo domiciliario en la atención del paciente neurológico, enfocado en estrategias que pueden aplicar en casa para mejorar la calidad de vida y la funcionalidad del usuario. Cuando hablamos de paciente neurológico, nos referimos a personas que presentan alteraciones del sistema nervioso central o periférico. Estas pueden presentarse como accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, parálisis cerebral o trauma craneoencefálico. Esas condiciones pueden afectar el movimiento, el lenguaje, la memoria, la alimentación y la independencia en actividades cotidianas. Por eso el manejo en casa cumple un papel fundamental, ya que permite reforzar lo trabajado en las terapias y además favorece al entorno del paciente en cuanto a lo social y familiar. Para profundizar en este importante tema, hoy nos acompaña la fonoaudióloga Natalia Sánchez, egresada santiaguina, profesional con experiencia en el abordaje de pacientes neurológicos. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta, estoy muy feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes lo que ha sido ya casi 10 años de experiencia en el manejo del paciente neurológico, tanto pediátrico como adulto. Tengo experiencia en el manejo del paciente tanto en la modalidad intramural como la extramural, que sería la parte domiciliaria. Entonces espero que la información que pueda compartir con ustedes el día de hoy sea de gran importancia y para todos nuestros oyentes. Gracias, Natalia. Como ya sabemos, la rehabilitación no termina en el consultorio. En casa, el paciente pasa la mayor parte del tiempo y allí puede practicar actividades funcionales, como lo son vestirse, caminar, comunicarse o alimentarse. Es por eso que aquí nosotras nos preguntamos por qué es tan importante el manejo domiciliario en pacientes neurológicos. Bueno, es muy importante, como tú decías, el paciente en el hogar realiza sus actividades básicas de la vida diaria. Entonces, al nosotros abordarlo en esta modalidad, nos permite trabajar bajo el entorno real del paciente, conocer cuáles son esas necesidades, cuáles son esas limitaciones que tiene el paciente, cuáles son esas barreras, cómo es la red de apoyo del paciente, quién está a cargo del paciente y qué estrategias nosotros podemos aportar para que el paciente sea un poco más funcional dentro de esas mismas actividades, ¿sí? Muy importante porque eso nos permite a nosotros conocer su funcionalidad y de así plantearnos objetivos más centrados, más medibles y que podamos cumplirlos, ¿sí? Entonces eso es básicamente la importancia del manejo en casa. Claro, doctora, es muy importante lo que usted dice. Y continuando con este tema, ¿qué recomendaciones básicas puede usted darle a la familia para poder brindar esa seguridad al paciente dentro del hogar? Bueno, la familia cumple un papel muy importante en el hogar, ¿sí? La familia se involucra directamente en el proceso terapéutico, entonces nosotros vamos a plantearnos objetivos ligados al manejo del paciente con la familia, ¿sí? Entonces, la seguridad del paciente, una de las indicaciones es que podamos evidenciar cuáles son esas limitaciones en la movilidad. Si el paciente, muchos de los pacientes neurológicos tienen dificultades para desplazarse, tienen dificultades en la estabilidad, en la coordinación. Entonces necesitamos tener espacios libres de todo obstáculo, adecuar bien los espacios, una buena iluminación y desde la parte fonoaudiológica necesitamos brindarle herramientas a las familias para proporcionar seguridad en los procesos de alimentación, porque es muy importante que la familia conozca los riesgos durante los procesos de alimentación y así poder disminuir esas dificultades que pueden desencadenar en una alteración mayor como son las neumonías. Exactamente, además como esas pequeñas adaptaciones en el entorno
para poder prevenir los accidentes y poder facilitar los desplazamientos diarios del usuario. Como menciona mi compañera, las rutinas también pueden reducir ciertas afecciones en la ansiedad, favorecen también orientaciones temporales, especialmente en pacientes con compromisos cognitivos. Existen muchos casos donde las familias se preguntan cómo organizar rutinas en casa. Es por eso que nos gustaría saber qué tan importante es establecer horarios y rutinas diarias. Bueno, yo creo que el establecer las rutinas es algo que es esencial en el manejo del paciente. Eso le permite tener una estructuración diaria al paciente, a la familia, al cuidador. Establecer los horarios de alimentación, los horarios en que les vamos a proporcionar los medicamentos, los horarios terapéuticos y asimismo poder tener espacios para que puedan reforzar lo aprendido en terapia. No vale que tú realices una terapia de 40 minutos y vayan a los 3 días otra vez 40 minutos y el resto del tiempo no se haga un refuerzo. Por eso es muy importante que nosotros como profesionales eduquemos a la familia en reforzar, en hacerles un plan casero para que ellos se comprometan y asimismo el usuario pueda tener avances más significativos. Entonces es de vital importancia la rutina. La rutina le permite, como decía, al familiar organizarse mejor y de esta manera el paciente puede aprender más fácilmente. Estos pacientes con lesión neurológica necesitan repetición, necesitan mucha repetición, ¿sí? Pacientes que tienen dificultades a nivel de la comprensión, entonces al establecer una rutina, tú repites unas conductas y eso genera mejores conexiones o reconexiones neuronales. También es importante que la familia mantenga paciencia, escuche activamente y permita tiempo suficiente para que la persona se exprese. ¿Qué estrategias recomienda usted cuando el paciente presenta dificultad para hablar o comprender? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que educar a la familia cómo nos vamos a dirigir al paciente. Hay pacientes que tienen problemas para comunicarse, para comprender, tanto para expresarse como para comprender. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar a ese paciente? Con apoyo de gestos, tenemos que hablar de manera pausada, con apoyo de gestos, con apoyo de imágenes o de objetos, establecer oraciones cortas, sencillas, oraciones que no tengan más de 2 o 3 comandos para que el paciente logre una mejor comprensión. Si ya el paciente tiene mayor dificultad, tenemos que nosotros educar a la familia en sistemas de comunicación para que con el apoyo de imágenes, de símbolos, pues sea mucho más fácil la comunicación. Esto le va a permitir al paciente expresar gustos, necesidades y de esta misma manera él se va a sentir mucho más seguro. Gracias, doctora. Ya nos va quedando un poco más claro este tema. Ahora queremos saber respecto a la alimentación. ¿Qué cuidados se deben tener en casa cuando existen dificultades para la deglución? Ya que es fundamental seguir siempre las recomendaciones profesionales y observar signos de alerta durante las comidas. Muy bien, tú mencionabas algo muy importante. Nuestros pacientes con lesión neurológica, la mayoría tienen trastornos de la deglución, ¿sí? Entonces es vital que nosotros sigamos estrictamente las recomendaciones del fonoaudiólogo, ¿sí? Entonces el fonoaudiólogo va a educar a al familiar en cuanto a las posturas, cómo voy a brindar la alimentación. Debe estar bien organizado, bien sentado el paciente debe estar alerta en el momento de la alimentación. No debe tener somnolencia, debe estar alerta y nosotros debemos hablarle en el momento que vamos a proporcionar los alimentos. Hay muchas familias que de pronto en el afán del día a día realizan la actividad de la alimentación de manera muy rápida, entonces no le permiten al usuario realizar un buen proceso. Entonces el paciente queda con residuos en la boca, empieza la tos, ahí están los riesgos. Entonces siempre tener mucha paciencia, garantizar que el paciente pueda deglutir lo más seguro posible. Si está tomando alimentación espesa, entonces una cuchara, esperar que el paciente
degluta, vuelvo y damos otro estímulo, esperar que evitemos residuos en la cavidad oral para poder proporcionar otra cucharada de alimento. ¿Qué más podemos recomendar en cuanto a la alimentación? Evitar distracciones, evitar muchas personas en el espacio, el televisor prendido, ruidos. No, el momento de la alimentación del paciente debe ser un espacio muy cómodo y muy seguro para él, ¿sí? Hay otros pacientes que tienen dificultades, pues no pueden recibir nada vía oral, entonces ellos necesitan alimentación por gastrostomía, son pacientes que están en cama. A estos pacientes de igual manera garantizarles una adecuada postura, ¿sí? Semisentados, y ellos necesitan un tiempo de reposo. Como son personas que tienen mucha limitación para el desplazamiento, entonces deben tener reposo para poder evitar que les dé reflujo, regurgitación, que es que se les devuelva la comida. Entonces esto va a disminuir mucho los riesgos de que se desencadenen neumonías donde el alimento se va a la vía aérea. También tenemos que tener en cuenta que dentro del manejo domiciliario es importante que el paciente esté activo como tal en su entorno, para favorecer no solamente sus capacidades físicas, sino también su motivación y su independencia en ese sentido. ¿Qué actividades sencillas pueden realizarse en casa para estimular la funcionalidad y la participación del paciente? Mira, yo creo que nosotros tenemos que evidenciar cuáles son los gustos del paciente, cuáles son esas preferencias, qué le gustaba hacer al paciente antes de una lesión neurológica, ¿sí? ¿Qué le gustaba hacer? Entonces, mirar qué estrategias de actividades puedo yo dejarle a la familia para que él se motive. Eso es lo más importante, motivar al paciente dentro del proceso. Además de que nosotros, digamos que el paciente debe de colaborar, de participar, ¿sí? Entonces siempre mirar que esas actividades sean muy relacionadas con los gustos, y de todas maneras las actividades diarias de la vida, las actividades de la vida diaria del paciente son las actividades que nosotros debemos reforzar. Entonces, por ejemplo, cuando se le está dando la alimentación, hablarle al paciente durante el proceso, lo que ya mencionábamos, durante el baño, pedirle al paciente que participe, que el paciente pueda participar dentro de esas actividades. Ahí vamos nosotros ganando con la parte de la comunicación. Al final del día se le recomienda a la familia hablarle mucho, preguntarle sobre esas actividades que se hicieron durante el día, dejar que el paciente participe en todas esas actividades. Esas son las estrategias más importantes, porque el día a día es el que le permite a él aprender. Ok, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa musical. Regresando de esta pausa musical, continuamos con el tema, y bien sabemos que en muchos casos el cuidador principal es el que asume múltiples responsabilidades diarias, las cuales pueden generar demasiado cansancio físico, emocional y desgaste con el paso del tiempo. Teniendo en cuenta esta realidad, que a muchas personas, a veces por sentir la soledad o sentirse solas en este proceso de acompañamiento con su paciente, ¿qué recomendaciones daría para su cuidado, para el cuidado de su salud física y emocional? Bueno, como tú decías, el paciente o la familia del paciente siente culpa en algún momento. Entonces es importante que el familiar tenga otras personas que lo acompañen en este proceso, ¿sí? Que toda la responsabilidad no recaiga sobre una sola persona, que pueda esa persona tener unos tiempos de descanso, ¿sí? El paciente debe dormir, el familiar debe dormir bien, debe alimentarse bien, porque no es un trabajo fácil, la mayor responsabilidad es para él. Entonces vienen las enfermedades, si el familiar se enferma, el paciente no va a estar bien. Entonces nosotros como terapeutas
recomendamos mucho asistir a las asesorías psicológicas y apoyar a esa persona para que también tenga otros espacios, esparcimiento, salgan a hacer otras actividades de gusto, que no se centren solamente en el cuidado del paciente, porque van a venir todas esas dificultades, dolencias, y se van a enfermar muy fácilmente. Además que el familiar debe de asumir esos cambios de postura, esas fatigas a nivel musculares, entonces se van a empezar, toda la parte musculoesquelética también va a tener esa afectación, entonces toda la responsabilidad no debe recaer sobre el familiar. Entonces es importante que tenga una buena red de apoyo el paciente para que se puedan distribuir esas cargas. Es muy importante lo que nos comparte, porque con frecuencia se prioriza únicamente las necesidades del paciente y se deja en segundo plano el bienestar del cuidador. Reconocer señales de agotamiento, buscar espacios de descanso, apoyarse en otros familiares y solicitar orientación profesional cuando sea necesario son acciones fundamentales para prevenir la sobrecarga y brindar una atención más adecuada y humanizada. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Eufónica, donde abordamos la importancia del manejo domiciliario en la atención del paciente neurológico y cómo pequeñas acciones en casa pueden generar grandes cambios en su bienestar y funcionabilidad. Hoy aprendimos que adaptar los espacios, establecer rutinas, favorecer comunicación efectiva, promover una alimentación segura y acompañar emocionalmente al usuario son estrategias fundamentales dentro del proceso de la rehabilitación. También comprendimos que el rol de la familia y del cuidador es esencial, ya que es su apoyo constante. Esto ayuda a fortalecer la adherencia al tratamiento y contribuye significativamente a la calidad de vida del paciente. Bueno, con esto queremos agradecer a nuestros oyentes por habernos acompañado en este programa de Eufónica, un lenguaje consentido. La invitada quiere despedirse. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por tenerme en cuenta y espero pues que esta información haya sido de gran valor para todos. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Este fue Eufónica, un espacio del programa de Fonoaudiología de la Facultad de Salud. Realización: Centro de Producción Audiovisual CEPA de la Universidad Santiago de Cali.